Unidad 2, entonces, lógica de predicados. ¿De qué se trata? Bueno, aquí está lo que se va a avanzar, dice. Por si acaso, esta diapositiva es un arreglo a lo que está en la plataforma, pero generalmente no me baso yo, no sigo ese orden de cómo enseñar en lógica de predicados. Tengo un poquito diferencia en la forma de enseñarlo. Y aquí lo puse justamente un poquito la forma, el orden, cómo vamos a seguir. ¿Ya? Vamos a dar los conceptos, que es un sujeto y predicado, cómo se simboliza, entraremos a los cuantificadores y ya en realidad, esto de la simbolización lo vamos a hacer al final, después de ver los cuantificadores. Antes de entrar en sí, ¿cuál es la diferencia entre la lógica proposicional y la lógica de predicados? Fíjense ahí, en la lógica proposicional, la materia prima, podríamos decirlo así, es la oración esa a la cual llamamos proposición. ¿Sí? Proposición. ¿Qué era una proposición? Una expresión, oración coherente, ya sea en forma verbal o escrita, sobre la cual tiene sentido preguntarse si es verdadero o falso. Y no importaba cómo eras, solo interesaba saber, o mejor dicho, ni siquiera saber, interesa poder decir si es verdadero o falso. Ni nos interesa si es verdadero o falso, pero ¿se puede preguntar eso? Sí. Si es verdadero o falso, y si se puede decir, es proposición. Pero esas expresiones no siempre tienen, o mejor dicho, al decir una proposición no se analiza el contenido del mismo, solo si era verdadero o falso. En la lógica de predicados desglosamos un poquito esa expresión y lo separamos en dos partes. ¿De quién se dice algo? ¿De quién se habla? Al cual se lo llama sujeto, tal como está aquí. ¿Y qué se dice de esa entidad a lo cual llamamos predicado? O sea, en la lógica de predicados se desglosa la oración y se analiza la estructura interna de la misma, ¿ya? Antes no nos interesaba de quién hablamos o qué decíamos. Ahora sí, de quién hablamos y qué decimos. Principalmente eso, porque no siempre pasa así. Bueno, buena noticia. Todo lo que hemos visto antes, las leyes lógicas, las reglas de inferencia, valen para la lógica de predicados. Las leyes lógicas y las reglas de inferencia de la lógica proposicional son las mismas para la lógica de predicados. Así que no hay que aprender nada nuevo. ¿Sí? Ahora, creo que a ver un ratito, por favor. Se me adelantó esto sin querer o qué es. Ah, sí, había sido eso. Bien. Fíjense, repito, yo lo hago esto en un orden diferente. En vez de ir al sujeto y predicado, primero defino qué es un esquema proposicional. Esta es una pregunta clásica en el examencito que van a dar hoy, más en el examencito que van a dar el martes, lo que sea. Siempre pregunta eso. ¿Qué es un esquema proposicional? También llamada función proposicional, por ese caso. Para empezar, ya no es una proposición, cuidado. Aquí dice es una expresión. Expresión. No dice proposición. Clarita está la diferencia. Si no, sería proposición nada más. En la cual aparece al menos, quiere decir que puede haber más, una variable. A esa variable se la representa con la letra X. Y esto tiene que estar. Si no hay esta X, no es esquema proposicional, no es función proposicional, ¿ya?
Y esa X tiene una propiedad muy importante. Existe al menos, otra vez, al menos quiere decir que por lo menos uno, más de uno puede ser, un valor. Ese valor es tal que cuando lo reemplazamos en vez de la X, hace que esa expresión, miren, lo estoy marcando las palabras clave, esa expresión que no era proposición, la convierta en proposición. Ahí están las palabras claves de esta definición de un esquema proposicional. Es una expresión, no es proposición. Debe contener una X, es una variable. Si reemplazamos la X por algo específico, hace que la expresión, esa que hablamos antes, se convierta en proposición. Esa proposición puede ser verdadera o falsa, no importa. Lo que importa es que sea proposición, que se convierte, perdón, en proposición. ¿Ya? Por ejemplo, dice, bueno, antes, aquí se adelantó, no miren esta G de X. X es un gato. X es un gato. Esa es la expresión. Este es el esquema proposicional. X es un gato. ¿Sí? Deberíamos ponerlo entre comillas entonces aquí. X es un gato. X tiene fiebre. X ama a Y. Aquí se pasaron un paréntesis. X es hijo de Y y de Z. En todo momento, en todos los ejemplos, siempre hay al menos una letra. Aquí es X, aquí es X, aquí es X y Y. Acá es X, es y es Z. La característica, reitero, de todos los esquemas proposicionales es que contienen en su enunciado, borren esto, contienen en su enunciado al menos una variable. Y se la simboliza con letras mayúsculas, colocando entre paréntesis el nombre de la variable. Por ejemplo, g de x. La variable en esta expresión es x. X en un gato no es ni verdadero ni falso. Por eso que no es proposición. Porque x es una letra. Yo no voy a decir que x es un gato. La letra x es un gato. Lo que pasa es que a x se le puede asignar cualquier valor y ya podría ser algo verdadero o falso. F de x, por ejemplo, acá también x. Y aquí, a de xy. Como hay dos variables, pues se utilizan letras con dos, dentro del paréntesis, dos variables. Y esta de 3, x, y y z. X es hijo de y y también es hijo de z. Lógicamente tenemos padre y madre, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de esquemas proposicionales. Lo vamos a abreviar así. EP, para no escribir a cada rato esquema proposicional. Como la X es la variable y puede tomar cualquier valor, cualquier cosa le pueden dar a ustedes acá. Ya, cuando digo valor no es numérico solamente, puede ser nombre propio, número, cosa, nombre de persona, etcétera, etcétera. Por eso es que tiene este apellido. La variable se la considera como variable libre, ¿ya? Está libre de tomar cualquier valor. Antes de ver esto, adelantemos un poquito, ya que hay campo acá. Si, por ejemplo, el X, el G de X, no, el F de X está más bonito ya que está de moda esto del coronavirus y que da fiebre, dice. X tiene fiebre, dice. ¿Sí? Eso no es ni verdadero ni falso porque X no toma, no sabemos qué es una variable, puede ser cualquier cosa. Lo que se hace es, volviendo a la definición, fíjense atrás. Si se le asigna un valor a la X, que reemplazando la variable, la expresión se convierte en proposición, dice. ¿Qué le asignamos a X para que esto se convierta en proposición?
por ejemplo, un nombre propio. Digamos, Franco. X que sea igual a Franco. Entonces aquí, justo, casualmente ya es F nomás. F de Franco. Fíjense, donde hay X, pongo Franco. Y aquí quedaría entonces, Franco tiene fiebre. Franco, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Ah, como se puede decir que es verdadero o falso, ya esto es una proposición. ¿Se dan cuenta? Hace ratito X tiene fiebre, no era ni verdadero ni falso. No podíamos decir, no tiene sentido preguntarse si es verdadero o falso. Esto es un esquema proposicional. Ahora, Franco tiene fiebre. Miren, lo mismo cambiando la X por Franco. Ahora sí, esto es una proposición. ¿Sí? Y ya que es proposición, a esto entonces le puedo decir, por ejemplo, asignar la letra, así como en lógica proposicional, la letra P, P igual a F de Franco. Pero si ustedes ponen aquí P igual a F de X, está mal, ¿ya? Recuerden, si pongo P aquí, la proposición P igual a F de X, esto está mal. Aquí sí está correcto, porque ya esto es una proposición. Estos conceptitos quisiera que se les queden. Estos conceptitos son los que pregunto en los exámenes cortos, ¿ya? Los exámenes parciales son más operativos, por supuesto, pero también va a haber teoría, así como esta. La mayoría de las teorías que están viendo en los exámenes cortos se van a repetir en el examen parcial. Ya entraron todos, ahora sí entraron todos. Les recuerdo, para los que llegaron un poquito tarde, se ha programado el examen parcial para el día martes 14 de julio. ¿Ya? El lunes hablamos sobre el examen, pero va a entrar todo lo que estamos viendo esta semana, más lo que veamos el lunes. Bien, ahora sí, ya queda claro entonces qué es un esquema proposicional y la diferencia con las proposiciones. Un esquema proposicional se puede transformar en proposición, pero no siempre. Por ejemplo, ¿qué tal si ponía, a ver aquí, en vez de X igual a Franco, pongo X igual a ladrillo? Ya que es una variable libre, a X le puedo asignar cualquier cosa. Si X es igual a ladrillo, F de X sería ese ladrillo tiene fiebre. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? No, pues, esta es una expresión sin sentido. ¿Cuándo has visto que un ladrillo tenga fiebre? Ni los refractarios, porque solo se calientan o se enfrían. Esto es una expresión sin sentido, incoherente. Y si no es coherente, pues no es proposición. Esto no es proposición. ¿Ya? Entonces, recuerden, no nos va a interesar los valores que asignemos a X y hagan que la expresión no tenga sentido. Tiene que ser estos valores de tal forma que la expresión sea una proposición, se convierta en proposición. Aquellos que no sean, pues los sacamos de nuestro contexto y no nos interesa. Aquí no analizamos cómo se comporta un chiflado. Un loco, uno que esté mal de la cabeza podría decir, ese ladrillo tiene fiebre. Nada más. No tiene sentido que analicemos a eso. Estamos en lógica. Y los loquitos son ilógicos. Por eso es que más adelante nomás van a ver que la X, vamos a decir, antes de incluso de empezar el análisis, X pertenece a un cierto universo. Y el universo, por ejemplo, podría ser X tal que X es un nombre propio. Nombre propio de personas o de persona. Ahora sí ya, si decimos que la X pertenece a ese universo, ya sabemos que le podemos dar nombre propio de alguno de ustedes, por ejemplo, o le podemos dar
ya no le podemos dar esto. No, este camino va a estar tachado. ¿Ya? Ya no podemos decirle que es un ladrillo, una piedra, una pared, un cemento, nada. Solo nombre propio. Aquí voy a poner como ejemplo, mi universo va a ser las personas que están inscritas en este grupo. O sea, ustedes, ya se volvió a salir 18 nomás, siempre entran 17. Ustedes son el universo. Cuando pida nombre propio, vamos a dar nombre de los de ustedes, ¿ya? Dejemos, incluso por eso el universo es un poco arbitrario. Ahorita pongo el universo, los 18 que son ustedes, porque son los que me interesan. Y los demás, sus compañeros que se aplazaron o que ya probaron, allá ellos, no son parte del universo, de mi universo. Es lo mismo que le dicen ustedes a la corteja, ¿no ves? Eres mi universo, le dicen. ¿Por qué? Porque no miro a nadie más, dicen. Claro que afuera, atrás de la mano, están así cruzando el dedo, ¿no? Debería ser así, si le dicen que es su universo, pues no miren a nadie más, entre comillas. Hemos empezado la unidad 2, que es lógica de predicados. En la lógica de predicados, les repito lo que hemos hablado, en la lógica de predicado vemos a las proposiciones, a las expresiones, a las oraciones ya en su contexto interno, o sea, con su contenido interno separándolo en dos partes, sujeto y predicado. Sujeto va a ser de quién hablamos, predicado va a ser qué hablamos o qué decimos de ese sujeto. Es algo así como un valor, como una condición o es un nivel de valoración, algo así. Por ejemplo, miren ahí, Franco tiene fiebre. ¿De quién hablamos? De Franco. Ese es el sujeto. Tiene fiebre. Ese es el predicado. ¿Ve? Una condición, una cualidad, una característica, una propiedad. X es un gato. Nombre de gato, nombre típico. ¿Cómo se llama el gato gordo ese en la tele? Garfield. Garfield. Garfield es un gato famoso, verdadero, ¿ve? Garfield tiene fiebre. Puede ser ahí. Pero miren, si nosotros el universo lo limitamos solo a personas, ya no sería, a menos que Garfield sea el nombre de una persona. Creo que también es nombre de persona. Garfield ama a Franco. Ahí está, puede ser. Un gato puede amar a su dueño, aunque generalmente es al revés. Los gatos casi no aman a sus dueños. Los gatos son los que buscan cariño, por eso es que se les arrullan ahí, se les junta para que le hagan caricia. Los que aman incondicionalmente a sus dueños son los perros, ¿no? El amor de perro y el amor de gato es diferente. Así que, si ustedes compárense, ¿qué son? ¿Perros o gatos? X es hijo de Y y de Z. Ahí tiene que ser necesariamente el nombre propio de persona, ¿no? Bien. Luego, hemos definido lo que es un esquema proposicional. Un esquema proposicional es una expresión que no es proposición, que contiene una X. Todos esos son ejemplos. Pero tiene la propiedad de que al reemplazar la X por algo, por un valor, el valor no necesariamente numérico lo convierte en proposición. Aquí lo hemos reemplazado por Franco y se convirtió, Franco tiene fiebre, en una proposición. Pero miren, aquí son 18 o 17 tal vez ahora. ¿Y qué tal si quiero decir que varios tienen fiebre? Con esto de la pandemia, pues, a mucha gente le está dando fiebre, dicen. Si quisiera decir cuántos en Santa Cruz tienen fiebre, pues tendría que poner miles de nombres ahí. Para ello, en vez de poner miles de veces la misma expresión, se utilizan los cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Primero, ¿qué significa cuantificar? Dice ahí. Cuantificar significa dar una idea de cantidad. Cuantificar, dar idea de cantidad. Muy bien. Les decía, cuantificar significa dar idea de cantidad. Palabras en español o en castellano que den idea de cantidad, aquí hay
bueno, en clase siempre les pido que ustedes me ayuden. Díganme palabras que den idea de cantidad. Muchos, varios, pocos, todos, ninguno, algunos, unos cuantos, nada, casi, etcétera, etcétera. Los, miren, el artículo los, las, indican cantidad. Los luministas son, ¿qué están haciendo los luministas ahora? Son, ¿qué son? A ver, denme alguna cualidad de los luministas. No hay ningún luminista acá. No voy a decir. Inteligente, pues. Ah, ya. ¿Verdadero o falso? Nadie responde. ¿Ve? Verdadero, profe, me extraña la pregunta. Al ser verdadero, al poder ser verdadero, aunque sea falso, es proposición. Y cuando digo los luministas, me refiero a todos, ¿no? A todos. ¿Vean? El los implica a todos. Los voy a aplazar y ustedes se asustan. ¿Por qué? Porque estoy diciéndoles a toditos que los voy a aplazar. Pero eso es falso por si acaso. No van a ser todos. Y espero que ninguno se aplace. También es ninguno, es cantidad. ¿Qué significa? Que todos van a aprobar. Ninguno es una negación. Fíjense que ustedes utilizamos a diario los cuantificadores, pero recién ahora decimos, oh, aprendimos esto. No, no aprendieron. Apenas están dándose cuenta que lo que hablamos, la forma que hablamos, es algo que está ya legalizado, por decir, con reglamentos, con leyes, con procedimientos y todo eso. Vuelvo atrás, aunque en nuestro lenguaje castellano utilizamos muchas palabras, ¿ves? Mucho otra vez, cuantificador, para indicar cantidad, para dar idea de cantidad, en forma simbólica solamente se reducen a dos tipos. El primero, el cuantificador universal. Ese se utiliza cuando queremos expresar o queremos abarcar a todos los elementos de un determinado conjunto. Ahí está el universo que les decía. Fíjense, voy a dar los ejemplos con ustedes. Les dije, todos van a dar examen el martes. Eso es verdadero. Cuando digo todos, me refiero a ustedes. El universo es, mi universo es el conjunto de alumnos del curso. ¿Ya? El cuantificador universal simbólicamente se lo representa alguna especie de letra A volcada y siempre, siempre este símbolo A volcado tiene que estar acompañado por una variable. ¿Por qué? Porque los cuantificadores siempre afectan a una sola variable. No andan solitos. Esa A volcada, esa A que está ahí, no se pasea solito. Siempre está casado con una letra. ¿Cuál? A la que afecte. En este caso puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser cualquier letra. ¿Sí? Y esto se lee oficialmente, como está aquí en este recuadro rojo, para todo X. Si hubiese sido Y, para todo Y, o para todo Z. Se lee de esa forma, aunque no es la única manera. Aquí hay otras formas de leer, dice. Todos los X, ningún X, cualquier expresión que incluya a todos los elementos de un determinado universo, va a ser mediante un cuantificador universal. ¿Qué otra palabra se podría usar para decir a todos? Para incluir a todos. Por ejemplo, aquí, fíjense, todos los y la letra X. Los X. Ningún X. Ninguno es como negar que hace algo. ¿Ya? Ya vamos a ver el ejemplo de esto. Si conocen otras palabras que abarque a todo el universo que se está analizando, es un cuantificador universal. Y a propósito, bueno, veamos después ya, por ahora lo voy a dejar así, para no recortar. El otro cuantificador es el existencial. ¿Cuándo se utiliza el cuantificador existencial? Cuando solamente
nos queremos referir a un elemento, pero no solo a uno, al menos uno. A ver, en el anterior nos referimos a todos. Todos cumplirían entonces. Aquí al menos uno. Uno que cumpla la condición ya es suficiente para hacer un cuantificador existencial. Su símbolo es la letra E volcada y se lee existe un X, y aquí está la X, tal que, y a continuación lo que queremos decir de ese X. ¿Ya? Aquí no acaba, sino que continúa, pero ya es el predicado. ¿Qué decimos de ese X? Otras formas de leer un enunciado existencial es: hay un X, algunos X, al menos un X, unos cuantos X, uno que otro X, etcétera, etcétera. Cualquier expresión que represente solo a unos cuantos, o al menos uno, a uno o más de uno del universo, es mediante el cuantificador existencial. Ahora sí, aquí, ya que hay un poquito más de campo, les reitero, les remarco esto. Cuando la X, recuerdan hace rato les decía variable libre se llamaba, si la X se casa con un cuantificador, la X ya deja de ser una variable libre, le pillaron y ahora se casó. Se la conoce como variable ligada. ¿Ya? Variable ligada. Hace rato le dije, a ver, volvamos atrás un ratito. Aquí está. ¿Dónde está? Variable libre decía la X porque tomaba cualquier valor, pero una vez que se casa con un cuantificador, se la conoce como variable libre, ligada, ¿ya? O sea que ya está ligada, quiere decir que ya está asociada a un cuantificador y no puede tomar cualquier valor. Ya no puede tomar cualquier valor, como vamos a ver a continuación. Muy bien. Noten ustedes que hasta ahora no hemos hablado nada de los sujetos ni de los predicados. Hace rato ya lo adelanté, todavía estaba aquí, yo pensé que no estaba. ¿Cómo se convierte un esquema proposicional, le dije que voy a abreviar así, en proposición? Pregunta típica también de los exámenes parciales, si recuerdan el primer parcial. Convierta, dice, el siguiente enunciado en proposición de dos maneras diferentes. Y aquí hay tres. Un esquema proposicional no es proposición, lo dijimos al principio. Pero se puede convertir en proposición de tres maneras. Primero, asignando a X un valor. Por ejemplo, el que hicimos. Era f de Franco. En vez de X, y se escribiría así. F de Franco. Noten que uso letras minúsculas. Normalmente se usan minúsculas para la variable participante, para reemplazar a la variable participante. E incluso, solo se utiliza una letra. Aquí puse Franco, puse 6 letras, 2, 4, 6 letras. En realidad debería poner F de F nada más, inicial. Pero después lo vamos a aclarar eso. Esta es la primera forma de convertir un esquema proposicional en proposición. Esto es una proposición, hace rato lo llamé P. Ustedes pueden responder asignándole un valor. ¿Qué otra manera dice? Aquí está. Cuantificándolo universalmente. Era f de x. X tiene fiebre, decía. Podemos cuantificarlo universalmente. ¿Y cómo? Simplemente poniéndolo por delante para todo x, f de x. Y si el universo, aquí hay que aclarar bien cuál es el universo, ¿no? El universo eran mis alumnos. En realidad no se debería escribir así ya, pero es para, no hay campo, voy a poner así. X tal que X es estudiante del grupo de álgebra, así que tienes que poner formalmente. Para todo X, f de X. Entonces, todos los
alumnos de, ¿qué sigla es? MI 115, ¿no? Tienen fiebre. Todos están con fiebre. ¿Verdadero o falso? Si no hay nadie con fiebre, este es falso. Como sea, entonces, al ser verdadero o falso, ya es proposición. Y a esto le llamamos, por ejemplo, Q. Miren, simbólicamente, aquí ya es proposición y lo llamé P. Aquí simbólicamente ya es proposición y lo llamé Q hasta acá. Lo demás es lectura, ¿no? Escríbalo en el lenguaje común. Eso es lo que tienen que escribir. Y la tercera forma de convertir un esquema proposicional en proposición es, por ejemplo, f de x, cuantificándolo existencialmente. ¿Cómo? Simplemente anteponiendo el cuantificador existencial. Existe un x tal que f de x. ¿Cómo se leería eso? Algunos alumnos tienen fiebre. ¿Sí? O podría decir, hay al menos uno que está con fiebre. Hay al menos uno de los alumnos que está con fiebre. Hay alguno que está con fiebre. Así como sea, nosotros ya lo traducimos de la mejor forma, ya en nuestro lenguaje castellano que es muy florido. Ahora, hace ratito le decía, esto es falso porque al menos uno no tiene fiebre. Franco dijo que era falso. Entonces ya con uno, como digo todos, uno que no cumpla ya es falso. Algunos alumnos tienen fiebre. Si ninguno tiene, también esto es falso. Pero uno que esté con fiebre ya lo haría verdadero. ¿Puede ocurrir que los dos sean falsos? Sí. ¿Puede ocurrir que los dos sean verdaderos? Sí. Fíjense, tengan cuidado. No es que uno es la negación del otro. Confunde eso, ¿no? Lo que pasa es que después cuando veamos negaciones, hay otras condiciones que se deben cumplir. ¿Todos están con fiebre? Falso. ¿Alguno está con fiebre? Falso. Ninguno está con fiebre aquí. Eso es verdadero. 3 formas de convertir un esquema proposicional en proposición. ¿Sí? ¿Qué nos depara el destino? Estamos por la número 10, la proyección número 10. La verdad que, reitero, voy a usar solo una parte de esto, ¿ya? Lo estaba corrigiendo, pero no me convencen muchas cosas y no me dio tiempo. Mucho frío hace para estar sentado demasiado tiempo. No quiere avanzar. Se congeló. Mucho frío y se congeló. Ahora sí. Aquí han estado los ejemplos, yo haciendo ejemplo de un capítulo. A ver, veamos rapidito. Dice, la primera forma, si el universo son las letras del alfabeto y el esquema proposicional es P de X, X es una vocal. Miren, el universo son las letras del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, etcétera, etcétera. X es una vocal. Reemplazamos X por E y sale E es una vocal. Verdadero. Entonces a esto le podría llamar P con la otra lógica. Con la otra lógica. Oh, tenemos uno más. Ahorita vamos a ver quién. A ver. Y se escapó. Y es un pirata entonces. ¿Quién será? Hasta mañana es la misma contraseña y todo. Ya desde el lunes cambia. ¿Ya? Bueno, hasta mañana es tiempo completo, indefinido. A ver desde el lunes si me vuelven a dar, o por 40 minutos no vaya. A ver, les decía, si asignamos a X E es una vocal, es verdadero. Si asignamos a X M, M también es una letra del alfabeto. No se olviden que el universo son todas las letras. M es una vocal, es falso. Entonces, aquí me puede salir algo verdadero o algo falso. ¿Sí? Segunda forma, cuantificando universalmente. Otra vez, en el universo las letras del alfabeto debería poner así. El universo es igual a X tal que
X es una letra del alfabeto. Lo que pasa es que, como todavía en teoría no se avanzó conjuntos, se evita esta notación de conjuntos. Por eso es que se nos ponen así, miren. El universo son las letras del alfabeto, en palabras, pero no se olviden, una vez que avancemos conjuntos, ya ustedes tienen que definir así el universo, en notación de conjunto. P de X igual a X es una vocal, cuantificando universalmente, ya está. Y a esto lo puedo llamar R. Para todo X, X es una vocal. Pero nosotros no hablamos con X. Entonces empezamos a reducir. Aquí hay 2 veces de X. Todas las X son vocales. Hemos reducido a una. Pero como X es una letra del alfabeto, lo reemplazamos en vez de X. Todas las letras son vocales. Esto es falso. Apenas son 5 de las letras vocales, las otras no son. En nuestro lenguaje español, ¿no? Creo que en alemán son más vocales, no son 5. En chino no sé, creo que no tiene vocales en chino. Bueno, como sea, es otra forma de convertir un esquema en proposición. Y puede ser verdadero o puede ser falso. En este caso, el valor de verdad de R es falso. O podría haber puesto el valor de verdad para todo X, P de X, es falso. Falso, con mayúscula, falso. ¿Ya? Segunda forma de convertir. Y tercera, cuantificando existencialmente. Simplemente al esquema proposicional le anteponen existe un X y ya esto, así sea verdadero o falso, PQRS. Es una proposición. Existe un X tal que X es una vocal. Hay 2 veces X. Reduzcamos. Algunas X son vocales. Ahora cambiemos la de X por lo que es el universo, letra del alfabeto. Hay algunas letras del alfabeto que podemos poner aquí, lo pusieron solo letras, que son vocales. Esto es verdadero, porque hay 5. Con una era suficiente. Entonces, el valor de verdad de esta expresión es verdadero.